Con el injerto capilar no dejas de ser calvo. En este episodio te vamos a explicar el por qué. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerlo. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tienes solución. Te doy la bienvenida a Renacer Podcast Salud Capilar con Luis Giraldo y de nuevo un episodio súper especial con un invitadísimo, Nico. ¿Cómo vamos, hermano? Muy bien. Bienvenido. Encantado. Nico, ¿cómo estás, hermanito? Muchas gracias Bien. por estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte. Eres personal sanitario también. Nico es especialista en salud mental. Es un testimonio latente porque ha vivido un proceso no solo de recuperación capilar, sino de injerto capilar, porque en el año 2023 hizo un injerto y ya vamos a contar un poquito más a detalle cómo ha ido todo este proceso y toda esta evolución. Nico, gracias. Para nosotros es un placer porque también las personas aprenden y aprendemos no solo de esos oyentes que nos van preguntando, sino también de ti, porque eres tú quien ha vivido el proceso en carne propia hablando de injerto capilar. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Estamos para aportar al máximo. Para lo que sea. Sin filtros. Sin filtros. Hoy sin filtros. Así que, Nico, cuéntanos un poquito. Tú eres profesional de la salud en general. Sí, soy enfermero, me hice un máster en salud mental y en psiquiatría y también soy un experto en adicciones, entonces es algo en lo que me he dedicado. Ahora mismo te estás dedicando a... Exacto, sí, ahora mismo me dedico a todo el área de la salud mental. ¿Cuándo empezaste a trabajar full con la parte de salud? En salud en general hace 7 años y en salud mental hace como 5 años. Es un crack, es un crack. Ustedes han coincidido, ¿no? Sí, claro, con Nico tenemos una muy bonita relación de amistad. Hemos vivido esos procesos juntos. De hecho, en el momento en que él toma la decisión de hacer el injerto capilar, yo estaba, digamos, a su lado, ¿sí? Fuimos a la clínica, lo acompañé, vivimos el proceso juntos, de hecho. Nico, ¿cuál fue, porque de una u otra forma yo lo puedo conocer y puedo saberlo, pero cuál fue esa razón principal que te llevó a hacer el injerto capilar en el año 2023, como lo mencionábamos antes? Yo creo que más que todo porque me estaba afectando la autoestima. O sea, yo no me podía montar en una moto y ponerme un casco porque quitarme el casco va a suponer un problema, porque obviamente se me van a ver las entradas. Y sentía que también me hacía ver un poco más viejo. Entonces como que dije, esto tiene que tener una solución ya. Y estoy buscando como los especialistas. Mucha gente me decía que me fuera para Turquía, que en Turquía era más económico, que había muchísima trayectoria, pero pues a mí me daba como cierto miedo, porque uno le tiene miedo a lo desconocido. Claro. Pero sin embargo busqué aquí en Barcelona y encontré varios especialistas y me gustó bastante en ese tiempo lo que lo estaba haciendo y me lo hice con ellos. Sí, lo hiciste, fue una cirugía, una intervención, digamos, media, porque no recuerdo el número de unidades foliculares, entre 2.500 más o menos. 2.500, Claro. 3.000, en zona, digamos, delantera, que era donde venía perdiendo esa densidad. Claro, y a nivel de caída, antes de quizás hablar un poco del tratamiento y de lo que pasó después de ahí, como tú tienes un nivel de conciencia, ya que eres profesional en la salud en general, ¿cuáles fueron los factores externos que te llevaron a tener esa condición, ¿no? A nivel de cabello? Los factores externos, yo creo que más que todo era genética. O sea, ¿Era genética? sí, más algo externo no creería yo, porque pues, en cuanto a la alimentación, el estrés, eso era como bien gestionado. Okay. Pero era más que todo genético, porque sí que es verdad que en los hombres, casi en la mayoría que tenemos como parte de barba, ¿no? Tenemos una hormona que es la que como que se desintegra, ¿no? Y es la que nos tumba el cabello. Entonces como que investigué un poco ese tema y dije, bueno, yo creo que eso es genético. También mi abuelo creo que es calvo, era calvo, mis tíos, la mayoría están calvos, mis primos de 35 años también están calvos. Entonces dije, yo no puedo ser uno más. Claro, yo pensé fue por lo del estrés que quizás a nivel de trabajo, en los profesionales de la salud, como hay tantos horarios y tal, y lo relacioné, pero bueno, si lo gestionabas bien, entonces no fue tanto ese factor. Sí, no, creo Pero que... cabe resaltar de que sí hay unos componentes que en el caso de Nico seguramente eran bien gestionados, pero en la gran mayoría de nosotros el estrés juega un papel importante, casi que a la mano con esa predisposición genética. Claro.
Aparte del estrés, muchos otros factores, como lo hemos mencionado antes, alimentación, sueño, hábitos de cuidado de la fibra capilar. Entonces, sí que hay un conjunto de factores que de cierto modo están bien identificados. Claro. Entonces, ¿te haces el injerto? ¿Tomas la decisión fácil o fue ahí complicado tomarla? No, fácil. Fácil, Yo creo que directo. una vez busco algo, me gusta, voy. Y, ah, Matamos la vaca de una. ¿y había cierto temor? O es como que no, ya lo... Pues, o sea, no era temor, sino porque como yo nunca me había rapado, era más que por el tema estético, ¿no? Entonces yo Claro. como que no quería calvearme y era como, me costaba muchísimo. Pero fue como lo único. De resto, ya después de estar ahí, creo que te dan como muchísima seguridad y Total. Algo importante es que seguramente tú no tuviste este tipo de espacios para poder abordar tu caída capilar y tu disminución de densidad de otra manera. Tú directamente fuiste al injerto capilar, exacto. pero hoy entendemos que hay alternativas incluso antes del injerto capilar, como los tratamientos de recuperación capilar, que lo que hacen es precisamente fortalecer las unidades foliculares que tienen esa predisposición por el antecedente genético a irse adelgazando y a irse perdiendo en el tiempo. Nico no tuvo la posibilidad ni la educación para llegar previo al injerto capilar, entrar en un tratamiento de recuperación capilar. Él fue directamente al injerto. Esto es positivo y no cuando tenemos alternativas de recuperar el cabello sin hacer injerto capilar. Porque claro, que tú llegues a una clínica, puede que el profesional que te evalúe sea consciente y diga, tú no necesitas un injerto capilar, pero seguramente la gran mayoría lo que les interesa es hacer un injerto capilar, por un ticket, por una facturación, por lo que sea. No se interesan por un tratamiento de recuperación capilar previo, que es precisamente la razón por la cual estamos aquí, es elevar ese nivel de conciencia y mirar que hay otras alternativas antes del injerto capilar. Ya lo hicimos, tú de una u otra manera tuviste muy buena evolución posterior al injerto capilar, te has recuperado muy bien, pero hubo un bache entre la cirugía y la evolución, que fue precisamente cuando te diste cuenta que no había seguido un tratamiento farmacológico por razones personales y que de una u otra manera estabas perdiendo densidad, ¿sí? Entonces, en relación precisamente a la introducción de este podcast, damos a entender de que el injerto no es la solución en la condición de alopecia androgénica, porque esto, a pesar de que es muy efectivo, requiere posterior a eso un mantenimiento. Y es lo que seguramente muchos desconocen. Claro. El injerto no es la solución, es una vía de, digamos, de solución inmediata, pero requiere posterior a eso, en condición de alopecia androgénica, un mantenimiento. Y el mantenimiento es mesoterapia capilar, tratamiento farmacológico oral y otras alternativas que se pautan dependiendo de la condición de cada paciente. Claro. ¿Cómo les va a ir con la recuperación? La recuperación fue buena, fue rápida, pero sí es verdad lo que dice Luis, es que si por lo menos hubiera tenido como este espacio o quizás me hubieran informado más con el tema del PRP o cómo se podía recuperar, quizás no hubiera accedido al injerto porque hubiera Claro. encontrado una solución antes. Pero bueno, igual accedí, me fue bien, la recuperación fue rápida, fue amable, me gustó. Y ya ahí fue donde me tenía que continuar con un tratamiento farmacológico y un tratamiento de PRP. Y yo decidí, pues como a los 2 meses, no seguir con el tratamiento. Pero es una decisión que es muy común, ¿sí? Porque cuando desconocemos y cuando no tenemos esa información previa, nos vemos súper bien y abandonamos el tratamiento. Pero resulta que la patología de alopecia androgénica nos lo recuerda 1, 2 años después. Oye, el cabello hay que seguirlo cuidando. ¿Por qué? Porque se empieza a caer nuevamente, las unidades foliculares nativas se van adelgazando y se van perdiendo paulatinamente. Y es que no podemos llegar ahí si ya se hizo un injerto capilar. Si ya te hiciste un injerto capilar, es cuestión de cuidar posterior para que no llegues a un segundo injerto capilar. Porque Nico tiene una reserva de unidades foliculares impecable, porque a pesar de que sacaron 2.500, 3.000 unidades, tiene una reserva impecable, pero no todo el mundo cuenta con la misma suerte. Claro. No todo el mundo llega a un injerto capilar de forma adecuada. Es por eso que vemos a personas que llegaron a un injerto capilar y tienen esta zona posterior destruida, llegan a micropigmentación, llegan a complejos
Ya tienen el pelo acá, pero tienen un complejo por la cicatriz que dejó el segundo injerto capilar. Entonces la invitación es precisamente a no llegar hasta, si ya se hizo un injerto capilar, no llegar a un segundo injerto capilar y mucho menos a un tercer injerto capilar. Claro. En el injerto, la zona donante como tal, eso se recupera, o sea, se queda un hueco ahí. Queda la cicatriz porque la unidad folicular es una unidad, valga la redundancia, es un órgano que se extrae y se planta en la zona donante. O sea, se saca de aquí y se pone acá. Aquí no va a volver a crecer. Pero sí son como cortecitos. Son cortecitos. Se extrae, se hace un cortecito y se implanta. Es similar a una planta. Claro. Es un jardín donde tú pones o sacas una planta de un lado y la pones en otro. ¿Para qué? Para poder rellenar el jardín que tienes a un lado o al otro. ¿Sí? Funciona de la misma forma. Es una Claro. raicita que tú plantas, haces un huequito y plantas. Claro. ¿Sí? ¿Por qué no te tomaste las pastillas? No me tiene preocupado. Porque me estaban saliendo como unos efectos adversos en mi miembro. Entonces los dejé de tomar por eso. Y también porque había muchos mitos de que el libido sexual bajaba, no se te iba a parar, Claro. básicamente. Es una problemática cuando no se tiene ese soporte, ¿sí? Porque si hubiese estado en ese momento, yo en esta especialidad, si me lo comenta, seguramente lo vamos a mirar, lo vamos a revisar y vamos a cambiar pauta farmacológica en caso de que sea necesario. Pero claro, el tema es que no tuviste ese seguimiento, por lo tanto tomaste decisiones y dentro de las decisiones, bien o mal, fueron tomadas y tuvieron una repercusión a nivel de esa salud capilar. Efectos secundarios se pueden presentar porque son fármacos. Tanto un paracetamol como un dutasteride genera efectos secundarios, pero todo depende de la dosis de administración, la frecuencia de toma que se presente o no, porque entendemos que a mayor dosis, sea de dutasteride o de paracetamol, mayor riesgo de efecto secundario. Es por eso que los protocolos clínicos en tricología, hablando de recuperación capilar, se actualizan constantemente precisamente para garantizar que el tratamiento se mantenga en el tiempo, porque son tratamientos de uso crónico, ¿sí? A largo plazo. O sea que podemos decir que eso es un mito. No, no es un mito. O existe la posibilidad. Existe la posibilidad de un efecto secundario, pero depende de la dosis que se administre. Por eso no te automediques, no tomes medicamentos sin prescripción médica y mucho menos sin seguimiento, porque eso es lo que no se puede permitir. Que el paciente vaya a la farmacia, compre el medicamento y lo tome de forma deliberada, porque así no funciona. Y resulta que esto es una manera habitual, como sucede con medicamentos para adelgazar, pastillas, suplementos de vitaminas y muchas otras cosas que nos suplementamos sin saber y teniendo como base un ChatGPT o un video de YouTube. Así no funciona. Claro, y con relación a ese tratamiento, eso es complementario a la mesoterapia. Total. En este caso es como que tienen siempre que ir de la mano. Siempre ir de la mano porque es un complemento. El tratamiento oral, el que te tomas cada día, actúa de forma sistémica. La mesoterapia que se inyecta directamente en el cuero cabelludo es una mesoterapia que actúa de forma local, generando bioestimulación de fibras de colágeno, elastina y aportando el principio activo que puede ser dutasteride, plasma rico en plaquetas, minoxidil, vitaminas o la combinación entre ellos. Sí son complemento, pero depende mucho de la fase en la que te encuentres, antes, durante o posterior a un injerto capilar. Depende mucho de eso, el protocolo que se siga en cada paciente, por eso es individualizado. Claro. ¿Cuánto lleva, Nico, después del injerto con la mesoterapia? O sea, haciéndome ¿qué? Mesoterapia capilar y tratamiento farmacológico. Es que yo paré, y en el momento en que yo paré, yo dejé como 2 años sin tomarlo. Claro, y hiciste injerto. Exacto. ¿Y paraste? O sea, tomé 2 meses, paré 2 años. Claro. No siguió el tratamiento, ni mesoterapia ni tratamiento oral. Exacto, yo no seguí y empecé a ver que se me estaba volviendo... Yo nunca he notado como que se me cae el pelo porque nunca me ha pasado, pero sí notaba los espacios. O sea, como que sentía como se me estaba quedando más calvo otra vez. Entonces Luis, fue a la consulta de Luis y Luis me valoró y me dijo, sí, tienes que iniciar rápido el tratamiento farmacológico y el PRP. Claro. Hace 6 meses.
¿O Total, más? hace 6 meses. En enero, ¿no? Vamos haciendo tratamiento de recuperación capilar porque no nos vamos a permitir llegar a un segundo injerto capilar. Claro, ¿Por qué? Porque tenemos ya el conocimiento, tenemos la experiencia, la experticia y estamos trabajando en ello. Es precisamente la invitación, no solamente a nosotros que sabemos del tema, sino a los oyentes y a las personas que nos ven en redes sociales, en todo lado, que actuar antes de que se genere una repercusión negativa es fundamental, porque eso trae consigo condiciones de inseguridad, falta de confianza, autopercepción negativa de esa imagen, porque todo va cambiando de forma negativa. Es actuar antes de que esto suceda. hijo, ¿y cómo te sientes ahora? Ahora pues súper bien porque cuando volví a iniciar el tratamiento yo no podía hacer un corte más bajito o algo porque se me veían los espacios y ahora pues me bajé un poco más el cabello, lo siento más abundante, sí que es verdad que no se me ven espacios, entonces como que, o sea, de cierta manera recuperas la confianza que siempre pues yo he tenido, ¿no? Y no la va perdiendo con el tiempo porque van pasando este tipo de cosas y no también pues de la mano de Luis, la verdad que ha sido muy agradable porque él es un profesional que está contigo en todo el proceso, entonces de cierta manera confío mucho en lo que él hace y en el resultado pues obviamente que tengo. Claro, claro, es que lo más importante, más allá sí, de la parte física, es como tú te sentías, ¿no? Porque al final eso era lo que era tu día a día, ¿no? Qué miedo quitarme un casco, qué miedo. Ahora vas más libre. Sí, no. Y hoy en día tener la autoestima baja pues como que no pega. No, y más cuando hay alternativas de tratamiento. Familia, la invitación es precisamente a través de estos episodios que se suscriban. Seguramente tenemos muchos más episodios para seguir compartiendo valor. Recordar siempre que hay una valoración gratuita. Es una valoración que se hace de forma presencial, donde conocemos el paciente, miramos la condición, el estadio, llegamos a ese diagnóstico y en caso de que sea necesario, hacemos un tratamiento farmacológico. Porque no todo el que va a consulta necesita un tratamiento farmacológico, eso es clave durante el proceso. No forzamos un tratamiento, la intención es contribuir a esa salud capilar de la sociedad. Así es, así que de nuevo, Nico, muchísimas gracias, Muchachos. por compartir acá Gracias, tu Nico. experiencia. Muchas gracias por esta invitación. Y muchos éxitos en tus proyectos. Muchas gracias. Sé que estás ayudando con tu proyecto a muchas personas también. Sí, ahí vamos en eso. Muchas gracias. Así que brutal. Brutal, brutal. Muchas gracias.